Mi mejor amigo murió tras descubrir que su esposa lo engañó durante años, y mi matrimonio no sobrevivió a la verdad. Perdí a mi mejor amigo hace 2 meses. Se llamaba Rodolfo, aunque nadie lo llamaba así desde que éramos niños. Para todos era Rod. Tenía 33 años y llevábamos 27 siendo amigos. Nos conocimos el primer día de primaria, cuando me pidió prestada una crayola roja porque la suya se había roto. No recuerdo qué dibujamos ese día, pero sí recuerdo que al recreo ya estábamos jugando juntos, como si nos conociéramos de antes. Desde entonces fuimos inseparables. Rod estuvo conmigo cuando mis padres se divorciaron, cuando yo tenía 12. En mi casa se respiraba una tensión constante desde hacía meses. Las discusiones eran cada vez más frecuentes, más largas, más duras. El día que mi papá se fue, lo vi cargar el auto desde la ventana de mi cuarto. No lloré hasta que Rod apareció una hora después, sin decir nada, con un balón de básquet bajo el brazo. No hablamos de lo que estaba pasando. Solo fuimos al parque y jugamos hasta que oscureció. Al día siguiente volvió. Y al siguiente. Durante 2 semanas hizo lo mismo, hasta que volví a sentir que podía respirar sin que me doliera el pecho. Yo estuve para él cuando su hermano menor murió en un accidente de coche, cuando teníamos 17. Su hermano tenía 14. Rod dejó de ir a la escuela casi un mes. Yo me saltaba las 2 últimas clases y me sentaba en su cuarto. A veces jugábamos videojuegos. La mayoría del tiempo solo estábamos ahí, en silencio. Su mamá nos llevaba sándwiches y, cuando me iba, me daba una palmada en el hombro, como agradeciéndome algo que nunca dijo en voz alta. Cuando dejé la universidad después del primer año, nadie estuvo de acuerdo. Mi mamá lloró. Mi papá dejó de hablarme durante 6 meses. Rod fue el único que me dijo que tenía sentido, que si eso era lo que quería intentar, debía hacerlo bien. Fue quien me ayudó a preparar el plan y quien firmó como aval cuando pedí el préstamo para iniciar mi negocio. Nunca me hizo sentir que me estaba haciendo un favor. Rod conoció a Amanda en su penúltimo año de universidad. Supe que era diferente desde la primera vez que me la presentó. Había salido con otras chicas antes, pero con ninguna lo había visto mirarlas así. 2 años después de graduarse se casaron, y yo fui su padrino. Amanda lloró durante sus votos. Rod también. Para cuando terminó la ceremonia, la mitad de los invitados estaba llorando. Fue en esa boda donde conocí a Laura, una prima de Amanda. Empezamos a salir 3 meses después. Nos casamos tras 3 años y medio juntos. Con el tiempo, los 4 nos volvimos muy cercanos. Cenábamos en casa del otro un par de veces al mes, íbamos de campamento todos los veranos, pasábamos Acción de Gracias con Rod y Amanda y Navidad con mi familia. Cuando Laura y yo compramos nuestra casa, Rod me ayudó a instalar los gabinetes de la cocina. Cuando Amanda empezó su negocio, Laura la ayudó con la página web y la contabilidad. Todo parecía estable, normal, incluso afortunado. Por eso, si todo hubiera seguido así, no estaría escribiendo esto. Todo cambió hace 5 meses. Me desperté a las 3 de la mañana por la vibración del teléfono en la mesa de noche. Tenía 7 llamadas perdidas de Rod, todas después de medianoche. Le devolví la llamada de inmediato. Contestó al primer tono y me pidió que fuera a su casa. No explicó nada. Su voz sonaba apagada, rota. Cuando tu mejor amigo te llama así a esa hora, no haces preguntas. Me vestí y manejé hasta su casa. Rod estaba sentado en los escalones de la entrada. El coche de Amanda no estaba. Me senté a su lado y esperé. Tardó un rato en empezar a hablar. Amanda le había sido infiel casi todo el matrimonio. Le dijo que siempre se había sentido atraída por mujeres, que lo sabía desde la adolescencia, pero que su familia era muy religiosa y nunca sintió que pudiera decirlo en voz alta. Pensó que casarse con él lo arreglaría. No lo hizo. Durante años tuvo relaciones con otras mujeres. Mentía sobre clases, reuniones, viajes de trabajo. En realidad salía con ellas, iba a hoteles, a sus casas, construía vínculos paralelos que Rod nunca supo que existían. Se enteró porque una de esas mujeres apareció en su casa. Amanda había terminado con ella días antes. Estaba furiosa y decidió que el esposo merecía saber la verdad. Al principio Amanda negó conocerla. Luego, cuando ya no pudo sostener la mentira, confesó todo. Cada detalle. Rod me lo contó sin llorar. Miraba la calle y hablaba con una voz plana, como si estuviera leyendo algo que no le pertenecía. Cuando terminó, me preguntó qué hacía ahora. No supe qué responder. Hicimos lo que siempre hacíamos. Nos quedamos sentados ahí hasta que salió el sol. Después de eso, Amanda intentó arreglarlo. Mensajes diarios. Llamadas.
Se presentó 2 veces en su trabajo hasta que su jefe le pidió que dejara de hacerlo. Dijo que lo amaba, que quería hacerlo funcionar, que cortaría todo contacto con mujeres, que se mudarían, que iría a terapia. Rod no respondió. Se fue a vivir al cuarto de huéspedes en casa de sus padres y pidió el divorcio. Empecé a verlo 3 o 4 veces por semana. Bajó de peso. Se descuidó. Se olvidaba de comer si nadie se lo recordaba. Su mamá decía que casi no dormía. Yo lo llevaba al gimnasio conmigo. Levantábamos pesas sin hablar de Amanda. A veces parecía ayudar. 3 meses después de la confesión, Rod salió a caminar a las 11 de la noche. Un conductor se pasó un semáforo en rojo, iba rápido y había bebido. Rod llegó al hospital, pero murió en la mesa de operaciones. La mamá de Rod llegó a mi casa a las 2 de la mañana para decírmelo. Laura abrió la puerta. Yo escuchaba voces, pero no entendía las palabras. Cuando llegué, la vi llorando como si hubiera perdido a su propio hijo. El funeral fue pocos días después. Amanda apareció, pero la madre de Rod la echó apenas la vio. Fue el único momento en que pareció reunir fuerzas. Después se derrumbó. En el camino de regreso, Laura y yo estuvimos de acuerdo en que Amanda no debía seguir en nuestras vidas. Laura dijo que la bloquearía. Yo pensé que era lo correcto. En ese momento creí que, al menos en eso, estábamos alineados. Durante las semanas siguientes intenté sostenerme con rutinas. Trabajo, gimnasio, visitas a casa de los padres de Rod, volver a casa, dormir mal. No había mucho más. Laura y yo no hablábamos demasiado del tema, pero cuando lo hacíamos, coincidíamos en algo: lo que Amanda había hecho no tenía justificación. A mí no me importaba a quién le gustaran las mujeres o los hombres. Lo que me resultaba imposible de perdonar era haber vivido durante años usando a Rod como una fachada, haciéndole creer que tenía una esposa que lo amaba de la misma manera en que él la amaba a ella. Un día llegué temprano del trabajo. Había terminado un proyecto antes de lo previsto y no tenía sentido quedarme hasta tarde. Entré a la casa a media tarde. El coche de Laura estaba en la entrada. También había otro. Al abrir la puerta, las vi sentadas en el sofá. Amanda estaba llorando. Laura tenía el brazo alrededor de sus hombros. Estaban justo debajo de la foto enmarcada de Rod que había colgado en la sala después del funeral. Pregunté qué hacía Amanda en nuestra casa. Laura se levantó de inmediato y dijo que la había llamado esa mañana, que necesitaba hablar, que estaba pasando por un momento difícil. La miré esperando que entendiera lo que eso significaba para mí, pero siguió hablando de apoyo y comprensión. Delante de Amanda, sin importarme ya demasiado, le pregunté a Laura por qué pensaba que ella merecía apoyo. Laura intentó decir algo, pero no la dejé terminar. Dije que Rod había pasado los últimos meses de su vida completamente destruido por lo que Amanda le había hecho. Que había mentido durante años, cada día, usándolo como tapadera mientras vivía la vida que realmente quería. Que no tenía derecho a sentarse en nuestro sofá, debajo de su foto, a llorar como si fuera una víctima. Amanda se levantó y se fue sin decir nada más. Laura la siguió hasta el porche. Yo me quedé adentro, escuchando murmullos que no lograba distinguir. Cuando Laura volvió, estaba furiosa. Me dijo que había sido cruel, que había actuado sin empatía. Discutimos durante horas. Laura decía que Amanda estaba lidiando con su identidad, que había cometido errores, pero seguía siendo una persona que merecía compasión. Yo decía que Amanda había destruido a mi mejor amigo y que eso no era un error aislado, sino años de mentiras conscientes. Para Laura yo estaba siendo injusto y prejuicioso. Para mí, ella estaba traicionando la memoria de Rod al consolar a quien había arruinado su vida. En algún punto dijo algo que me hizo perder la paciencia. Dijo que Rod no habría querido que odiáramos así a Amanda. Le respondí que no tenía idea de lo que Rod habría querido, porque murió creyendo que la mujer que amaba nunca había existido realmente. Ahí la discusión cambió de tono. Ya no hablábamos de Amanda, hablábamos de nosotros. Las peleas se volvieron frecuentes. Laura empezó a quedarse algunas noches en casa de su hermana. Yo empecé a dormir en casa de mis padres para evitar la tensión. Dejamos de comer juntos, de hablarnos si no era para discutir. Una semana después, Laura empacó 2 maletas y dijo que necesitaba espacio, que no podía seguir así. Le pregunté si se iba a quedar con Amanda. No respondió. Se fue sin mirar atrás. Al día siguiente la llamé 2 veces. No contestó. Le escribí preguntando cuándo pensaba volver. Respondió horas después diciendo que necesitaba tiempo para pensar. No supe qué significaba eso. Un amigo me dijo que había visto su coche en el edificio de departamentos de Amanda. Otro las vio tomando café juntas.
Laura no respondió ninguna de mis llamadas después de eso. Yo pasé de haber perdido a mi mejor amigo a sentir que estaba perdiendo también a mi esposa, sin entender en qué momento todo se había desmoronado así. No podía dejar de pensar que, si a una amiga de Laura su esposo la hubiera engañado durante años, ella habría estado de mi lado sin dudar. Pero esto no era un engaño puntual. Eran años de mentiras. Aún así, para Laura, yo era el problema. Y eso fue lo que más me dolió. Laura me llamó una semana después de irse. No preguntó cómo estaba ni se disculpó por haber ignorado mis mensajes. Dijo que quería hablar y que yo necesitaba escuchar. Antes de que pudiera responder, me dijo cuáles eran sus condiciones para volver a casa. Yo tenía que disculparme con Amanda y ser sincero. Le pregunté si hablaba en serio. Lo estaba. Para ella, lo que yo le había dicho a Amanda era imperdonable, y hasta que no lo arreglara, no había nada que discutir entre nosotros. Le pregunté si entendía lo que Amanda le había hecho a Rod. Dijo que lo entendía perfectamente, pero que eso no me daba derecho a ser abusivo. Le colgué. Una hora después me escribió diciendo que, si necesitaba algo, podía comunicarme con ella a través de su hermana. No respondí. Desde entonces, no volvimos a hablar. Su hermana pasó por la casa días después para llevarse ropa y algunas cosas personales. Aproveché para hacer preguntas. Respondió de manera evasiva, como si yo fuera el enemigo y Laura la víctima de algo que yo no alcanzaba a comprender. En un momento dijo algo sobre que yo estaba siendo cruel con una pobre viuda. Ahí perdí la paciencia. Le conté todo, desde el principio. Por su expresión supe que no lo sabía todo. Terminó de empacar y se fue sin decir mucho más. La madre de Rod me llamó esa misma semana. Laura la había llamado para preguntarle cómo estaba y le había dicho que teníamos problemas, que quería apoyarme porque sabía lo mucho que me había afectado la muerte de Rod. Omitió mencionar que todo giraba alrededor de Amanda. Cuando se lo expliqué, hubo un silencio largo. Dijo que esperaba que Laura volviera a llamarla, porque había algunas cosas que necesitaba decirle. Empecé a ir al cementerio. Me sentaba frente a la tumba de Rod y me quedaba ahí sin saber qué se suponía que debía hacer. Rod siempre sabía qué hacer. Ahora no estaba. Yo seguía aquí, mientras mi esposa estaba viviendo con la mujer que había destruido su matrimonio. Hablé con un abogado. Me explicó que, si decidíamos divorciarnos, el proceso podía tardar meses, menos si ambos estábamos de acuerdo en dividir todo sin pelear. No le dije nada a Laura. No sabía si ella ya había hablado con uno. Solo estaba tratando de entender mis opciones, aunque en el fondo sabía que algo se había roto de una forma que no parecía reparable. Poco después llegaron los papeles. Laura solicitaba el divorcio por diferencias irreconciliables. Pedía dividir todo en partes iguales. Llevé los documentos a mi abogado. Me dijo que todo era bastante estándar. Firmé ese mismo día. No tenía energía para negociar ni para alargar algo que ya estaba muerto. El divorcio se resolvió rápido. Vendimos la casa. Dividimos los ahorros. Ella se llevó su coche y sus cosas. Yo me quedé con la camioneta y el resto. No volvimos a hablarnos directamente. Todo pasó por abogados. Laura no volvió a la casa. Su hermana y una amiga empacaron lo que quedaba mientras yo estaba en el trabajo. Supe que Laura se había mudado definitivamente con Amanda. La foto de Rod seguía en la pared. Esa se iba conmigo. Empecé a cenar una vez por semana con los padres de Rod. Estaban mejor que el día del funeral, si eso podía considerarse estar mejor. Llevaban años en terapia desde la muerte de su otro hijo y tenían una red de apoyo que, aunque no hacía el dolor más pequeño, les daba estructura. Me insistieron en que yo también buscara ayuda. Les prometí que lo haría. Un día me crucé con Laura en una estación de servicio. Estaba cargando gasolina. Tenía el pelo más corto, ropa distinta. No me vio al principio. Cuando levantó la mirada, nos miramos unos segundos. Luego apartó los ojos. Cuando salí de pagar, ya no estaba. Pensé en ese momento durante días, sin sacar ninguna conclusión clara, solo con la sensación de que la persona que había sido mi esposa ya no existía, o tal vez nunca existió como yo creía. Después del divorcio me mudé a un departamento pequeño. No quería quedarme cerca de la casa que habíamos vendido ni de recuerdos que ya no me pertenecían. Me llevé la foto de Rod y la colgué en la pared del living, en un lugar visible. Al principio me dolía verla, pero con el tiempo empecé a asociarla con los años buenos, no solo con el final. Seguí viendo a los padres de Rod con frecuencia. Cenar con ellos se volvió una costumbre. No hablábamos siempre de Rod, pero su presencia estaba ahí, en las pausas, en las anécdotas que aparecían sin aviso. Ellos me ayudaron más de lo que probablemente saben.
Finalmente empecé terapia. No fue inmediato ni fácil, pero me dio un espacio donde poner todo lo que había pasado sin sentir que tenía que justificarme. Con el tiempo, las cosas empezaron a salir a la luz. La madre de Rod me contó que había hablado con los padres de Amanda. Ellos no sabían nada de las infidelidades. Creían que su hija y Rod atravesaban una crisis común y que podían arreglarla. Amanda les había pedido que no fueran al funeral, diciendo que la familia de Rod los culpaba por el accidente. Cuando supieron la verdad, la reacción fue distinta a la que Amanda siempre decía temer. No la rechazaron por su orientación, sino por las mentiras y el daño causado. Mis suegros también se enteraron de todo. Durante años Laura me había dicho que eran personas difíciles, cerradas, conflictivas. La realidad fue otra. Me llamaron para pedirme disculpas, aunque no tenían por qué hacerlo. Me invitaron a cenar. Acepté. Me resultó extraño llevarme mejor con ellos después del divorcio que durante el matrimonio, pero así fue. Con el tiempo, cortaron apoyo económico y contacto tanto con Laura como con Amanda. No lo celebré. Solo lo anoté como otra consecuencia de decisiones que no fueron mías. Supe, por gente en común, que Laura estaba viviendo con Amanda. También supe después que no duró. Laura había estado viéndose con otro hombre incluso antes de que todo estallara, y terminó con él. Amanda también seguía con su propia vida, cada vez más aislada del resto de la familia. No me involucré. Ya no era mi historia. Un día me crucé con una amiga de Laura en el supermercado. Me contó cosas que confirmaron lo que ya sospechaba. Nada de eso cambió el resultado del divorcio, pero sí cerró algunas preguntas que me había hecho durante meses. No me sentí aliviado, solo cansado. Pasé acción de gracias con la familia de Rod. Llevé un pastel comprado a último momento que nadie comió, excepto yo. Aún así, me sentí en casa. Con el tiempo, aprendí a cocinar un poco mejor. También empecé a salir con alguien. Despacio, sin expectativas grandes. Los padres de Rod y mis suegros la conocieron. Les cayó bien. Eso me hizo sonreír más de lo que esperaba. Hoy estoy mejor. No porque todo haya salido bien, sino porque aprendí a sostenerme con lo que quedó. Perdí a mi mejor amigo y a mi esposa en el mismo periodo de mi vida. No fue justo ni ordenado. Pero también gané claridad sobre quién soy, que no estoy dispuesto a tolerar y quienes se quedan cuando todo se cae. Rod sigue conmigo en conversaciones, en recuerdos, en las personas que compartimos. A veces pienso que vive un poco a través de sus padres, y ellos me dicen que sienten lo mismo conmigo. Eso me alcanza. No tengo una historia perfecta ni un cierre limpio, pero tengo paz. Y después de todo lo que pasó, eso es suficiente. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.